Voy a... Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Vamos a repasar un poquito con algunos, porque en mi clase estamos ahí. Ya habíamos visto un poco este tema, pero vamos a repasarlo. Y nunca está de más, la palabra del Señor siempre es atingente y siempre es a tiempo, ¿verdad? Así que vamos a hablar de la palabra del Señor. Hermana Nancy, qué gusto verla. ¿Dónde anda metida? ¿Por dónde anda? Temuco. No le escucho nada, pero le escuché en la boca. Temuco. ¿Sí? Está apagado. Ya. Sí, estoy ¿Temuco? en Temuco, está lloviendo. Está lloviendo. Ah, eso es así Bueno, allá. Es así, es así. exacto. Es así. Muy bien, hermanos, vamos entonces a comenzar y vamos a hablar un poquito de los, de la epístola de los Gálatas, ¿verdad? Introducción a la epístola de los Gálatas. Perdona mi garganta, pero hace ya 2 semanas ha estado muy complicada mi garganta y tengo que tomar mucho líquido porque me duele mucho, me molesta. Ya. ¿Quiénes primeramente eran estos Gálatas? ¿De dónde salieron? Porque es como que de repente el nombre a nosotros nos llama un poco la atención. Y a veces, no sé, hay nombres en la Biblia que a nosotros nos parecen hasta graciosos de repente, pero como son de otros países, tienen nombres distintos a los que nosotros habitualmente conocemos, aunque Gálata no tiene nada gracioso, pero para nuestro vocabulario podríamos asociarlo con Galicia quizás, no sé, con España. Pero en realidad no tiene, no sé si tendrá algo que ver, pero que yo sepa no. Los Gálatas eran un grupo, dice, de bárbaros conocidos como los celtas, ¿ya? Algunos de estos celtas invadieron a Macedonia y después invadieron Asia Menor en el tercer siglo, esto fue antes de Cristo, ¿ya? Estamos viendo de a dónde aparecieron esta gente que nosotros llamamos los Gálatas, ¿ya? Sus ciudades principales eran Cira, que hoy es la moderna Ankara, y también la ciudad de Tabium, ¿ya? Después de la conquista, dice, por los romanos, esta región quedó igual hasta que se convirtió en una provincia del Imperio Romano, porque ¿qué pasaba? Los romanos iban conquistando ciudades, conquistando pueblos y los iban anexando a su imperio, ¿verdad? Y los romanos fueron bien habilosos en el sentido de que cuando ellos conquistaban un pueblo, conquistaban un lugar, una región, una comunidad, no les quitaban sus costumbres, les respetaban sus costumbres religiosas, pero le ponían ciertos límites, ¿ya? Eran bien, en ese sentido fueron bien estratégicos y bien habilosos. Entonces, por eso es que los judíos pudieron seguir teniendo su sinagoga, por ejemplo, en la época de Jesús, porque los romanos no les quitaron su derecho a ser religiosos. Si ellos querían tener su Dios, era cosa de ellos, los permitían. Y por esa misma razón fue que los judíos no pudieron ellos matar a Jesús, porque los judíos ellos que hubieran matado a Jesús. ¡Qué rato! Lo hubieran hecho mucho tiempo antes, pero ¿por qué no lo hicieron? Porque lo único que tenían prohibido, una de las cosas que tenían prohibida, era ejecutar la pena de muerte. Eso no se los permitía a los romanos. Por eso que los que mataron a Jesús fueron romanos, pero por la petición de los judíos, ¿ya? ¿Por qué hablo esto? Porque estamos hablando de cómo el imperio iba conquistando y iba anexando las ciudades y iba agrandando su imperio. Y, y trataban de tener de alguna manera a la gente contenta dentro de los pesados tributos que les imponían, trataban de tenerla contenta, por eso que les permitían ciertas libertades, como el tema religioso, los judíos podían tener su sinagoga, tenían sus propias autoridades, la sinagoga funcionaba no solamente como un lugar religioso, la sinagoga también era como el Congreso nuestro, donde se reunía el Sanedrín, que eran los senadores y diputados que nosotros tenemos hoy, a discutir cosas de su pueblo, ¿ya? Entonces los romanos les permitían a los pueblos tener sus propias libertades, pero los limitaban en ciertos aspectos, ¿ya?
En esta provincia, ¿ah?, se incluyeron las ciudades más al sur como Listra, Iconio y Derbe, que nos son muy familiares, ¿verdad? Toda la región, desde el norte hasta el sur, era conocida como Galacia en los tiempos de Pablo, ¿ya? En los tiempos de Pablo. ¿Cuál era el carácter de los Gálatas? Y aquí está un poco el tema que tiene que ver un poco con la carta misma, ¿ya? ¿Cuál era el carácter? Permiso. ¿Cuál era el carácter de estos Gálatas? Eran inestables emocionalmente. Por eso que Pablo tuvo problemas con ellos, con esta iglesia, porque ellos eran emocionalmente inestables. Eran celosos, dice, por un asunto espiritual en el presente y después fríos por el mismo asunto, o sea, eran cambiantes, inestables. Un día pensaban una cosa y después de esa misma cosa pensaban todo lo opuesto. ¿Ya? Cambiaban de acuerdo a no sé qué, pero cambiaban. ¿Cuál es la escritura de la epístola a los Gálatas? La narración bíblica dice que Pablo fundó un grupo de iglesias en la región de Galacia del Sur o la provincia romana, acuérdense que pertenecía al Imperio Romano la provincia. Ahora, ojo que hay que tener en consideración siempre que cuando uno dice los Gálatas, no necesariamente era una sola iglesia. Puede que hayan sido más de una, porque en ese tiempo la iglesia primitiva se reunían en casas, no tenían templos como hoy. Se reunían en casas en grupitos no muy grandes, pequeños. Entonces, lo más probable es que en ese lugar hayan habido varios grupitos, ¿ya? Y esta carta era tal vez de estas cartas eh, que van, tienen un nombre, no me acuerdo ahora, pero que se leen en varias partes a la vez, en este caso en todas las iglesias de Galacia, o sea, en todos los grupitos de que habían en la región tenían que leer esta carta, ¿ok? Ok. En su primer viaje misionero, Pablo estableció iglesias en la región sur de Galacia. Iglesias, ojo, donde predicó el evangelio en las ciudades de Iconio, Listra y Derbe. Toda esta información la encontramos en los capítulos 13 y 14 del libro de Hechos. Toda esta información generalmente la encontramos en el libro de Hechos, por eso que se dice que el libro de Hechos es un libro bastante histórico, porque el libro de Hechos narra también eh, el comienzo de la iglesia cristiana, el comienzo de la iglesia, el comienzo de cómo comenzó a funcionar la iglesia, lo encontramos en el libro de Hechos. En el libro de Hechos encontramos también donde se llamó cristianos a los cristianos por primera vez, ¿ok? Que fue en Antioquía, ¿verdad? Donde en realidad les llamaban cristitos. Les llamaban, el primer nombre que le pusieron era cristitos de una manera peyorativa, ¿no? Porque eran seguidores de Cristo, cristitos le llamaban, y después ya les pusieron cristianos y en algunos casos les llamaban los del camino porque iban por todos los caminos predicando, ¿no es cierto?, el Evangelio de Jesucristo, así que le llamaron también los del camino y también en algunos casos le llamaron los del libro, porque eran muy apegados a la escritura, ¿ya? En su segundo viaje misionero, el apóstol visitó por segunda vez estas ciudades, ¿ya? Esto lo encontramos en Hechos 16, del 1 al 6. Y después, por tercera vez, visitó a los hermanos en su tercer viaje misionero y está en el capítulo 18 de Hechos. Algunos eruditos piensan que Hechos 16:6 y 18:23, o sea, segundo y tercer viaje misionero, no se refieren a la visita de Pablo a Galacia del Sur, también conocida como Galacia, una provincia romana, porque habían dos, ¿ya? Sino que Pablo fue más al norte, donde estaba la región de Galacia del Norte, que era la Galacia étnica o donde estaba la concentración de los galos griegos. Y esta es una discusión, hermanos, que no se ha zanjado a través de los años por los grandes eruditos que se han dedicado a estudiar este tipo de temas. Todavía no se ponen de acuerdo si Pablo le escribió a los de Galacia del Sur o a los de Galacia del Norte. Ese es un tema que se discute todavía. Permiso. Entonces,
Pero para nosotros no es de gran importancia eso. Nosotros nos vamos a quedar con el fondo de la carta, que es lo que la carta nos enseña a nosotros, ¿verdad? El problema es que ha traído diferentes opiniones, ¿ves lo que yo le decía, entre Luito? Es el de determinar a cuáles iglesias estaba escribiendo el apóstol. Los destinatarios de la epístola eran los gálatas de la región del norte. Se llama teoría de Galacia del norte, según lo que proponen algunos, que Pablo le escribía a los del norte. O eran los de Galacia del sur, que es la teoría de Galacia del sur. Ya está la discusión y no se ha zanjado. ¿Por qué no se ha zanjado, hermano? Porque hay temas que la Biblia no aclara. Este tema, por ejemplo, la Biblia no lo aclara. Por eso es que no se zanja, porque tampoco hay documentos que lo puedan zanjar. Entonces hay, en base a lo que se ha encontrado, da para los dos lados, y no se sabe exactamente a cuál de los dos escribir, ¿verdad? Los que creen que Pablo destinó su epístola a Galacia del Norte argumentan que Pablo escribió esta epístola después de haber fundado iglesias en Galacia del Norte, ¿ya? Y esto lo encontramos todo en el libro de Hechos. Ahora, cuando Pablo escribió la epístola, ya estaba el concilio en Jerusalén que allá había pasado. Entonces, los que promueven este punto de vista dicen que cuando Pablo escribió el capítulo 2 del 1 al 10, él tenía en mente el concilio de Jerusalén y su decisión. Lo que se decidió en el concilio de Jerusalén. ¿Qué es lo que se decidía en el concilio de Jerusalén? ¿Qué era lo que de aquí en adelante, después de Cristo, iban a creer? Porque acuérdense que antes de Cristo era la religión judía y la ley del Antiguo Testamento. Después de Cristo quedaron todos plop, por decirlo de alguna manera, porque tenían que determinar en qué iba a creer la iglesia entonces. Este grupo de seguidores de Cristo que quedaron, que se empezaron a juntar en distintas partes. ¿En qué iban a creer? Por eso fue necesario hacer un concilio en Jerusalén, que es un concilio famoso, donde se determinó en qué ellos iban a creer. Fue como una declaración de fe lo que hicieron ahí, un acuerdo entre los grandes ahí líderes, ¿no es cierto? Llegaron a acuerdo y dijeron vamos a creer en esto, en esto, en esto y en esto. Yo se los digo en palabras simples, ¿no? Para que lo entiendan todos, ¿ya? Pero finalmente el concilio de Jerusalén fue para determinar en qué iban a seguir creyendo después de Jesús, porque quedaron todo en el aire. Quedaron todo en el aire después que Jesús se marcha y se va al cielo. Todos quedaron plop, en el aire. Bueno, antes creíamos en el Antiguo Testamento, obviamente en la religión judía. Nosotros creíamos en esto. ¿Y ahora en qué vamos a creer? Por eso fue necesario hacer un concilio, llegar a un acuerdo en qué iban a creer, ¿ok? Ahora, los eruditos que argumentan la teoría de Galacia del Sur dicen que la epístola fue escrita a las iglesias, fíjense que siempre se dice a las iglesias de la región del sur que Pablo y sus compañeros establecieron en su primer viaje misionero. Cuando nosotros leemos iglesias, nosotros siempre nos imaginamos, wow, una iglesia grande, pero en realidad no, eran comunidades chiquititas que se juntaban en casa, ¿ya? Lo bueno de esta teoría de Galacia del Sur es que se puede decir que Pablo escribió su epístola temprano o que fue escrita antes del concilio en Jerusalén registrado en Hechos 15. Y también se puede concluir que fue escrita después del concilio de Jerusalén. ¿Por qué? Esta teoría dice flexible acerca del tiempo en el cual fue escrita la epístola. No hay certeza alguna al respecto. También se puede concluir que Pablo visitó Galacia del Norte según Hechos 16:6 y 18:23. Es muy difícil entonces concluir que Pablo escribió a la región del norte según Hechos 16:6 por la simple razón de que en estos pasajes no se menciona que Pablo haya establecido iglesia en ciudades específicas. O sea, nosotros estamos, en este caso el autor que yo utilicé está porque Pablo le escribe a las iglesias del sur, ¿ya? Entonces, mejor concluir que Pablo escribió a las iglesias del sur de Galacia, que fueron fundadas por él, según Hechos 13, el capítulo 13 y el capítulo 14, ¿ya?
La ocasión, ¿qué quiere decir la ocasión? El motivo. ¿Qué motivó a Pablo a escribir? Porque una carta es una carta. Yo no escribo una carta porque se me ocurre, porque me da gana. Yo escribo una carta porque tengo que tener un motivo, una razón. En este caso, Pablo tenía una razón. ¿Cuál fue la razón o la ocasión de escribir la epístola? La razón más obvia del propósito de escribir esta epístola fue la presencia de las enseñanzas legalistas. El libro de Hechos testifica que las enseñanzas legalistas seguían al apóstol como un grupo de lobos salvajes, dice Hechos 15:1. Los judaizantes, que iban por la ley, ¿no es cierto?, enseñaban a los convertidos recientes a sujetarse a la circuncisión y a los criterios legalistas como parte de la salvación. Es decir, decían, ¿saben qué? Ustedes pueden ser cristianos, pero igual se tienen que circuncidar y cumplir la ley judía. Y eso es lo que Pablo está tratando en esta carta de dejar en claro y de decir, oh Gálatas insensatos, tan necios sois. Se dice que en los escritos más antiguos no le dice necio, los trata como de estúpidos, imbéciles, no los trata suaves, los trata fuertes. Tan necios sois, de habiendo comenzado por la carne, habiendo comenzado por el espíritu, van a terminar en la carne. Permiso, en este caso, la palabra carne está hablando de ley, la ley de Moisés. No está hablando de la carne como el mundo, el pecado. No, en este caso, porque la palabra carne en la Biblia se usa en muchos sentidos. Y en este caso, la palabra carne se está usando en el sentido de ustedes son tan tontos. Si ya entendieron que el mensaje era espiritual, que solamente hay que creer en Cristo, no tienen que hacer nada más. Van a volver a la ley de Moisés, a circuncidarse, a hacer todos esos rituales si no son necesarios. Son tan tontos ustedes, eso lo está diciendo. ¿Cómo van a ir a la ley de nuevo si vienen de allá? Ahora son de Cristo, no es necesario eso. ¿Cómo van a volver atrás? Eso era como volver atrás. Esa es la razón por la que Pablo le está escribiendo la carta. Y los legalistas, que son estos que le querían a la gente que se volvieran a la ley, también negaban el apostolado de Pablo. Y esta es la razón por la que Pablo se defiende extensamente. Muchos están en contra de Pablo por lo autorreferente que él es. Y es verdad que Pablo es súper autorreferente, pero lo tuvo que ser. ¿Por qué razón? Porque obviamente, acuérdense en quién era Pablo. Pues aquí hemos aprendido con nuestros maestros anteriores que nos han enseñado de la vida de Pablo y cómo este Pablo perseguía a los cristianos, pero los perseguía porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto, que era bien, que estos cristianos eran unos herejes. Él no lo estaba haciendo de maldad, lo estaba haciendo porque pensaba que estaba haciendo lo correcto, que estaba agradando a Dios. Entonces, cuando él se convierte al cristianismo, no fue fácil que lo aceptaran, no lo aceptaron de buenas a primeras, pasó muchos años para que lo aceptaran. Entonces, por eso es que Pablo en su epístola siempre se autodefiende y se autodenomina apóstol de Jesucristo. No por hombres, dice, sino por Cristo. Y defiende su apostolado, ¿verdad? Porque no lo recibieron bien. Y es natural. Si hoy nosotros tenemos a una persona que, por ejemplo, en nuestro país va a atacar a las iglesias evangélicas y le hace la guerra a full, y de la noche a la mañana es cristiano, obvio que le vamos a tener desconfianza. Pues. No sabemos si está infiltrado, ¿no es cierto? En este caso pasaba lo mismo con Pablo. ¿Ya? Así que le costó mucho a Pablo que creyeran en su apostolado. ¿Ya? La fecha de la epístola también hay algo que no hay seguro. Los eruditos que siguen la teoría de Galacia del Norte mantienen una fecha algo más tardía. Ellos dicen que la epístola fue escrita en el tercer viaje misionero de Pablo, que sería alrededor del año 55, y de hecho es una de las primeras epístolas, si no bien la primera que escribe Pablo. Parece que había escrito otra antes, no estoy muy segura, pero fue una de las primeras Gálatas. ¿Ya? Lo último que se escribe en el Nuevo Testamento, bueno, Apocalipsis finalmente fue lo último, pero también los evangelios fueron los últimos que se escribieron. Los últimos, los evangelios fueron de los últimos junto con
Apocalipsis, que se escribió más o menos en el año 100, 90 y tantos, por ahí, más o menos por ahí, ¿ya? En cambio, los eruditos que mantienen la teoría de Galacia del Sur sostienen que Pablo escribió la epístola antes del Concilio de Jerusalén en Hechos 15 y dicen que la epístola fue escrita alrededor del año 46, o sea, como 9 años antes, más o menos. Esta fecha nos dice que Pablo escribió la epístola después de ir a Jerusalén para llevar ayuda a los pobres. Recuerden que Pablo siempre habla de que va a recoger una ofrenda para llevar ayuda a los pobres de Jerusalén. Según un historiador judío, dice que cuando la iglesia primitiva, ¿se acuerdan ustedes que la primera iglesia decía que tenían todo en común y que llevaban todas sus cosas y las vendían y las ponían en común? Dicen que a raíz de eso vino mucha pobreza a la iglesia, porque la gente se quedó sin nada. Después no tenían nada, porque todo lo dieron. Y por eso dicen que Pablo les llevaba después. Esto lo dice un historiador, no me recuerdo en este minuto, pero un historiador judío. Lo dice en sus libros, de que lo más probable era que hayan sido pobres porque como la primera iglesia dieron todo, no se dejaron nada para ellos. Esto nos deja a nosotros, de ser así, nos deja a nosotros una gran lección. ¿Cuál lección? Para dar también hay que ser sabios, hay que ser inteligentes y hay que pedir la dirección del Señor. ¿Por qué? Porque a veces, lamentablemente, en el mundo la maldad está y a veces hay gente que engaña y solamente abusa del buen corazón y de la buena voluntad de muchos hermanos. Entonces, para dar también hay que ser sabios e inteligentes y buscar la dirección de Dios para ayudar. Hermano, para ayudar, no llegar y ayudar, hay que tener cuidado con eso. Hermano, si alguien me quiere interrumpir, por favor, hágalo en cualquier momento que yo no lo puedo ver a todos. Así que me quiere hacer una pregunta, una acotación, usted me interrumpe nomás y no hay ningún problema, ¿ya? Ok, seguimos. No quiero leer las citas para no gastar mucho tiempo. Y la tercera fecha, que es la más probable, es después del Concilio de Jerusalén en Hechos 15. La carta entonces se tuvo que haber escrito después del Concilio de Jerusalén, alrededor de los años 48 o 49 después de Cristo. Este punto de vista es más consecuente, dice, con los 17 años después de la conversión de Pablo, según los 3 años, que está en Hechos 1:18, y los 14 años, en 2:1, que el apóstol menciona en su epístola, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que, ¿por qué se cree que fue después del concilio? Porque los temas que trata ahí tienen mucho que ver con los acuerdos tomados en el concilio de Jerusalén. Por eso es que se cree que fue escrita después del concilio de Jerusalén, porque trata asuntos que se acordaron en el concilio de Jerusalén, ¿ya? En cuanto a normas de fe, a normas de fe. ¿Cuáles eran algunas de las características de esta epístola? Primero, es una epístola que tiene un mensaje duro, severo y solemne. El apóstol podía tolerar muchas cosas, pero nunca podía tolerar el legalismo. ¿Por qué creen ustedes que él no podía tolerar el legalismo, hermano? ¿Por qué creen ustedes? Me gustaría que alguien me diera una respuesta. ¿Por qué creen ustedes que a Pablo le molestaba tanto el legalismo? Abran micrófono y me dicen lo que piensan. Él era legalista. Claro, él venía de allá, él sabía lo que era, ¿no es cierto? Permiso. Él era ultra legalista, de hecho él se denomina fariseo de fariseos. Y los fariseos eran más legalistas que Chita, que era legalista. Y Pablo dice, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, dice, irreprensible. Y yo digo, Señor, ¿quién de nosotros podrá decir eso? Yo no puedo. Porque él dice, en cuanto a la ley, yo, irreprensible. Es decir, a mí no tienen nada que sacarme. No tengo ninguna yayita, díganme algo malo de mí. De hecho, él se atreve a decir, imítenme a mí, como yo a Cristo. ¿Quién de nosotros se atreve a decir eso? Yo no me atrevo. No le llego ni a las suelas de los zapatos, Pablo. En este caso, él era un genio y por eso le molestaba tanto el legalismo. Porque a causa del legalismo hizo cosas malas.
de las cuales él se tuvo que arrepentir después, le dolió en su corazón haberse dado cuenta que él hizo algo malo, queriendo hacer lo bueno, ¿ah? Como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, porque él no lo hizo de maldad, lo hizo porque era legalista acérrimo. Por eso el legalismo le molestaba tanto a él, porque él venía de ahí. Es como cuando alguien viene del alcoholismo, hermano. Alguien que viene del alcoholismo no le podemos ofrecer un traguito, porque él viene de ahí. No podemos hacer eso. Hay que tener compasión. Me molestaba mucho el tema del legalismo porque él sabía de qué se trataba. Entonces Pablo tiene un mensaje muy severo. Pablo fue muy dulce en algunas ocasiones, pero en otras Pablo fue bastante duro, como en este caso. Yo creo que esta es la epístola donde Pablo es más duro junto con la primera de Corintios. Pablo es muy duro con los corintios también. Con los corintios, con la primera de Corintios y con los gálatas, Pablo es sumamente duro con ellos. ¿Por qué? Porque se están mandando pura embarrar, como decimos nosotros, ¿verdad? El legalismo que hace desafía los fundamentos del cristianismo, es todo lo contrario al cristianismo. Agarra al cristianismo y lo mata el legalismo. Porque a veces nosotros decimos, oye, el hermano es legalista, cuidado, que ser legalista no tiene nada que ver con lo que hoy nosotros entendemos por ser legalista. Ay, el hermano le gusta ser así, así, pero eso no es ser legalista, eso es ser estricto, que es distinto. Ser legalista es volver a la ley de Moisés. Hoy no hay ningún legalista en nuestra iglesia. Hay gente estricta nomás, o muy inflexible, pero no legalista, ¿ya? Ahora legalistas tal vez hayan de esos que creen que todavía están por el Antiguo Testamento. Entonces, notemos que la epístola no tiene palabras de alabanza o gratitud para los gálatas. No hay petición de oración ni se menciona a ninguno de los gálatas por nombre. Y esto era muy importante. Cuando Pablo menciona a las personas por nombre, eso demostraba cariño, afecto y respeto a la persona. En este caso, Pablo no los menciona por nombre a ninguno, porque estaba muy enojado con ellos. Lo mismo que en Primera de Corintios le dice, he sabido por los de Cloé que ustedes han hecho esto y están divididos, bla, 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 está enojado también, ¿verdad? Estas características paulinas son mencionadas en las otras epístolas, donde menciona a la gente por nombre, donde les da palabras de cariño, donde le ofrece una oración. Aquí no, estaba muy enojado. Segundo, es una epístola emotiva. ¿Por qué? Porque el corazón del apóstol es puesto en las manos de los gálatas. La epístola refleja emociones profundas y sentimientos muy fuertes de parte del apóstol. Cuando yo tuve que estudiar la epístola a los Corintios, me pidieron que leyendo solamente la Biblia, ningún libro, porque nos prohibían leer libros, cuando uno estudia hermenéutica seria y responsable, lo primero que te van a decir, no leas ningún comentario, no leas ningún libro de nada, solo la Biblia 60, nada más. ¿Por qué la 60? Porque la 60 mantiene figura literaria que en otras Biblias se pierde. ¿Ya? Por eso se ocupa la 60. Y te prohíben, queda conciencia. Y te piden cosas. Entonces, busquen en esta epístola, a mí me pidieron en Corintio, el carácter del apóstol, o en qué condición emocional estaba el apóstol cuando escribió esta epístola. Y para poder encontrar el carácter emocional, hay que leer toda la epístola. Solamente buscando cuáles eran las emociones del apóstol. Tuve que leer toda la epístola para buscar un dato. Y aquí es lo mismo, para ver cómo estaba Pablo, para que el autor de este libro que yo utilicé encontrara la emoción de Pablo en esta carta, tuvo que leerla completa para buscar solamente cuál era la parte emotiva de Pablo, cómo estaba emocionalmente Pablo al momento de escribir esta carta. Estaba enojado, estaba triste, estaba dolido, ¿verdad? La epístola es una declaración de emancipación del legalismo. Pablo le dice, libértense del legalismo. Ya no tenemos que estar bajo la ley, si por algo vino Cristo. Se ofreció como el Cordero perfecto, ya no volvamos a lo antiguo. Vivamos una vida nueva. Por favor, vivamos una vida nueva. Dice que era la carta magna de la iglesia primitiva. Por eso que se cree que era una carta circular. Ahí me acordé del nombre. Se piensa, según algunos eruditos, no hay certeza de eso, pero se piensa que esta fue una de las cartas circulares, es decir,
que no solamente se leyó a los hermanos que iban dirigidos, sino que dicen que también otras comunidades cristianas también la habían leído, porque sacaron principios de la carta que eran aplicables a todas las comunidades. ¿Ya? Lo mismo que hacemos hoy nosotros. Leemos las epístolas y las aplicamos a nosotros, que también nos sirve. Ellos hacían lo mismo. Además, esta carta es el manifiesto de la libertad cristiana. ¿Qué Cristo dice? ¿Son libres de qué? De la ley. Ya no tienen que cumplir la ley, porque además nadie la cumplió. Así. Ustedes son libres, Cristo los hizo libres de la ley. No la libertad, hermano, porque a veces dicen, hermano, somos libres, saltemos. No, eso no tiene nada que ver. Ahora no digo que saltar es malo, pero cuando utilizamos la Biblia para otras cosas, ahí estamos mal. Pues si la Biblia dice que somos libres, sí, pero la Biblia no dice que somos libres para saltar y para gritar. No, dice que somos libres en Cristo, de la ley. ¿Ya? Ok. Es la defensa más fuerte en la Biblia de la justificación por la fe. Una de las grandes doctrinas del cristianismo es la justificación por la fe. ¿Qué dice Romano? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué está diciendo esto? Ahora que usted creyó en Cristo, ya no es enemigo de Dios. Eso habla, de esa paz está hablando ahí. No de la paz de sentirme quietud, tranquilidad. No, de esa paz no está hablando ahí. Está hablando de la paz de que ya tú no eres enemigo de Dios. Cuando el hombre pecó, se hizo enemigo de Dios y se hizo una separación entre el hombre y Dios. El pecado hizo una separación entre el hombre y Dios. Y cuando el hombre cree en Cristo, dice que se vuelve a amistad con Dios. O sea, ya hay paz entre tú y Dios. Ya no eres su enemigo, eres amigo de Dios. ¿Qué dice Jesús? Que a los que hacen su voluntad, Él los llamará sus amigos, ¿verdad? Romanos es la declaración de la justificación por la fe y Gálatas es la defensa. Por eso que este es un libro apologético, ¿ya? Apología de la defensa de la fe. El apóstol nos dice que el pecador debe ser salvo por la fe y también debe vivir por la fe, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar que esta carta tiene en el Nuevo Testamento? Primero, Romanos presenta el aspecto doctrinal de la justificación por la fe. Primera y segunda de Corintios confrontan errores prácticos con referencia a la justificación por la fe. Es decir, en la vida diaria de los corintianos habían errores graves en cuanto a esta doctrina. Y Gálatas instruye contra errores que tienen que ver con esta gran doctrina que es la justificación por la fe. Es un libro realmente apologético, ¿ya? El autor, este es uno de los libros donde no hay, dice, mucha controversia en cuanto a su autor. ¿Por qué? Porque la misma epístola lo declara. Pablo es su autor, es mencionado en el principio de la epístola. Me gustaría que alguien me leyera Gálatas 1.1, Gálatas 1.1 y Gálatas 5.2. Uno Gálatas 1.1 y otro Gálatas 5.2. Mana Nancy. 1:1. ¿Sí? Dice, Pablo, apóstol, ¿Ya? no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Amén. Gracias, hermana Nancy. O sea, él declara que el que escribe ahí es el mismo. Pablo dice. Y en el 5.2, hermana Nancy, por si alguien lo tiene más. 5:2. ¿Nadie más lo tiene? Ya, 5.2, ¿sí? He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Aquí de nuevo, gracias, hermana Nancy. Aquí de nuevo Pablo vuelve a reafirmar que el autor de la carta es él, ¿ya? Igualmente la epístola relata una autobiografía, dice, limitada del gran apóstol, ¿ya? La defensa de Pablo de su autoridad y del evangelio, que lo encontramos en el 1.1 hasta el 2.21. Primero hay un saludo. El apóstol Pablo quiere que sus lectores sepan que él tenía autoridad apostólica, que es lo que leyó mi hermana Nancy recién en Gálatas 1.1. Pablo es un apóstol con la misma autoridad que los 12 apóstolos que anduvieron con Jesús. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro personal con Jesús y extraordinario con Jesús.
¿verdad? Donde Pablo no es que tuvo una visión, sino que tuvo una experiencia real con Jesús. Por eso que pudo ser apóstol, porque uno de los requisitos para ser apóstol era haber estado con Jesús. Y Pablo, cuando Jesús estaba vivo, no andaba con él, aunque se cree que Pablo lo tiene que haber conocido, ¿ah? Se piensa, no hay certeza, pero se piensa que Pablo tiene que haber conocido a Jesús, o al menos tiene que haber oído hablar de él. Por algo perseguía a los cristianos, ¿verdad? Pero él tenía que demostrar su apostolado y su llamamiento, por eso que es tan autorreferente, ¿verdad? Entonces, como los apóstoles, Pablo también fue comisionado por Jesús. En Hechos 9:15 y 20, hermana Nancy, Hechos 9:15. Hechos 9:15. 9:15. La hermana Nancy estuviera en el concurso, Luis se las gana todas. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿A quién se estaba refiriendo? A Pablo. Pablo. Le dice, ve, Pablo. porque Pablo, es instrumento escogido por mí para que lleve el evangelio a los gentiles, ¿verdad? Entonces su apostolado no vino por medio de hombres, sino fue recibido directamente por medio de Cristo y por medio de Dios. El ministerio de Pablo está basado en Jesucristo, que vive y no está muerto. La resurrección de Cristo es mencionada una sola vez en Gálatas, y es aquí para mostrar no, porque es mucho, no, para mostrar que el mismo Cristo que comisionó a los apóstoles también llamó a Pablo. Porque le dice al otro, le dice, mira, Pablo, me es instrumento escogido. Por lo tanto, está valorando y autentificando el llamamiento de Pablo, ¿ya? La palabra griega caris, que está en el verso 3, traducida como gracia, tiene la idea de la bondad o el favor inmerecido que Dios tiene al ser pecador. El hombre no tiene méritos para agradar a Dios fuera de Cristo. ¿Ya? Dice que fue llamado por Cristo, fue llamado por Dios, no por voluntad humana, dice Pablo. ¿Qué quiere decir con esto? Un regalo de Dios. El llamamiento que yo tuve es un regalo de Dios para mí. Es un cáliz, es una gracia. ¿Ya? La paz es el estado de vida que una persona tiene cuando deposita su fe en Cristo. Los originadores de la gracia y la paz son Dios Padre y son Cristo, ¿verdad? Entonces, la gracia y la paz de Dios se muestran en la muerte de Cristo. Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados, por lo tanto ahí Jesús pagó el precio de nuestra paz, lo dice Isaías. El precio de nuestra paz fue sobre él, ¿verdad? Entonces, el énfasis del Evangelio no está en lo buena que es la humanidad, sino en el sacrificio de Cristo. Nosotros no merecemos nada, pero Cristo nos amó y murió por nosotros cuando aún éramos pecadores, dice, murió por nosotros. ¿Para qué? Para que tuviéramos acceso a esta nueva vida. En su gracia, en su regalo que Él nos dio, Él pagó a la justicia de Dios por nuestros pecados. La salvación de Dios no se puede comprar con obras porque Cristo ya la pagó. El regalo de la salvación es recibido cuando es aceptado en el corazón y lo recibimos y le dejamos que Cristo viva en nuestra vida. Y el resultado de la salvación son las buenas obras. Algunos por ahí, y aquí yo tengo mi opinión basado en la escritura, en cuanto a esto mismo que estamos leyendo, que algunos dicen, usted no me puede saber si yo soy o no soy porque Dios ve mi corazón. No, hermano, el corazón es visible. Aquí lo dice clarito. El resultado de la salvación son las buenas obras y las buenas obras se ven. Eso se llama testimonio. Si usted no tiene buen testimonio, preocúpese. Yo no tengo buen testimonio, me tengo que preocupar. ¿Verdad? Si ando peleando con medio mundo, si no hago lo que la Biblia me dice, si ando engañando, mintiendo, robando y haciendo una cantidad de cosas,
estoy dando mal testimonio y tengo que preocuparme de mi vida entonces, ¿ok? Entonces el corazón del hombre sí es visible, hermano, no para condenarlo, para orar por esa persona para que conozca al Señor. Amén. La voluntad de Dios, dice, es la salvación. En la salvación se manifiesta el librarnos de la presente época maldada. ¿Qué dice Gálatas 1:4, hermana Nancy? 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. Gracias, hermana Nancy. Cuando los autores del Nuevo Testamento hablan del presente siglo malo, esa es una visión apocalíptica del tema. ¿Qué están diciendo? Este mundo está malo, es corrompido. Lo que nosotros esperamos es otra era, la porvenir. Este siglo presente, esta era es mala porque aquí hay pecado. Está corrupto, todo esto está corrompido. Y nosotros creemos lo mismo. Por eso que la Biblia dice que nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no exista el pecado ni la maldad. ¿Por qué esta está corrupta? ¿Verdad? Por eso que tenemos que ser sal. Nosotros. Ser sal en esta tierra. Que Dios nos ayude porque a eso fuimos llamados. Entonces el tema del Evangelio no es simplemente justificación por la fe, sino también santificación. El creyente es salvo para caminar en santidad, en hacer aquello que agrada a Dios. Esta es la voluntad de Dios. Y eso se ve, hermano. Así que usted nunca más diga, Dios no más conoce mi corazón. No, hermano. El corazón se ve. Todo lo podemos ver. Todos pueden ver mi corazón y yo también puedo ver el suyo. No para juzgarnos, no para condenarnos, pero sí para alentarnos, para orar los unos por los otros. Si usted tiene confianza con alguien, decirle lo que está haciendo mal y ayudarlo para que salga de ese camino. Ayudarle, ¿verdad? En otras palabras, Jesucristo rompió las cadenas del pecado. Él nos compró para servirle. Somos libres, pero para servir a Dios. Este concepto, dice, es diferente al de los judaizantes, que enseñaba la justificación por hacer las obras legalistas. El hacer el bien en Cristo Jesús, no para ser salvos, sino porque somos salvos, es la voluntad de Dios para el creyente. ¿Dónde encontramos esta teología de las obras? En el libro de Santiago, más claramente, donde dice, el que es cristiano hará esto, esto y esto. Ya, no para ser salvo, sino porque es salvo hará esto y esto y esto. Pero los judíos tenían en su mente el ganárselo todo. A los judíos les costaba las cosas gratis, porque era su cultura. Ellos tenían la costumbre de que tenían que luchar por algo y ganarlo. Y lo traigo al presente, hermano, de nuestro país en el general. No estoy hablando de los cristianos, ¿ah? Ahora estoy hablando de nuestro país, de los no creyentes. Que mucha gente quiere todo gratis, pues. ¿Se ha fijado? Que el gobierno les pague esto, que el gobierno lo ayude en esto, que el gobierno quieren todo gratis. Nos fuimos al extremo de querer todo gratis. Pero en la antigüedad los judíos sabían y se les enseñó a ganárselo todo. ¿Cómo obtenían el perdón? Tenían que llevar un animal al sacrificio, al sacerdote para que lo ofreciera y lo sacrificara y ahí era perdonado. Tenía que hacer algo. Pero hoy solamente hay que creer. Nada más. Y eso les costó a los judíos entenderlo, porque venían de toda una historia de hacer cosas para alcanzar el perdón y la salvación. Pero les costó creer que después en Cristo solo tenían que creer nomás, no tenían que hacer nada. Les costó eso, les costó mucho. Y en esta carta Pablo le está diciendo, no tienen que hacer nada, entiéndanlo, no hagan nada, solo crean, busquen al Señor, vivan de acuerdo a sus palabras y no dejen de hacer las obras de Cristo. No se vuelvan a la ley porque van a retroceder. Eso no le agrada a Cristo. El saludo de Pablo concluye con una alabanza. A quien dice sea la gloria, la alabanza brota, dice, de la verdad mencionada en el versículo 4. ¿Qué dice el 1:4, hermana Nancy? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados
para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y Padre, para librarnos, pero parece que estamos hablando del versículo 5, después lo vamos a ver, del capítulo 4. 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El 5. El 5. Ok, a él sea la gloria. Ok. ¿Cuál es el tema principal? Lo encontramos en el 1 del 6 al 9. Hermana Nancy, Gálatas 1 del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema o maldito, como dice también. ¿Cierto? O maldito. Sí, justamente, hermana Nancy, justamente. Muchas gracias. ¿Verdad? Entonces, ahí encontramos el tema central de toda la epístola. Estoy maravillado. Esa palabra maravillado no es, oh, estoy maravillado, porque el día maravillado es, oh, maravillado. No, estoy enojado. Estoy sorprendido que sean tan tontos ustedes. Eso le está diciendo. Si ya conocieron la gracia del Cristo, la libertad de Cristo, de solamente creer para ser salvos, ¿por qué se quieren volver a todo eso, a cumplir todas esas cosas? ¿Por qué quieren volver a ligarse, a atarse a eso? ¿Por qué le están prestando oído a esta gente que les viene a predicar un evangelio distinto? Porque el evangelio de Cristo no tiene nada que ver con la ley del Antiguo Testamento. Él vino, cumplió la ley, pero nos entregó un pacto nuevo. Así que estoy pero sorprendido. Ustedes me tienen en shock. Yo creo que la palabra hoy sería estoy en shock con ustedes. ¿Ya? Pablo comienza su exhortación, dice, con sorpresa de que se hubieran alejado del evangelio. La palabra griega metistemi tiene la idea de remover. La misma palabra se usa en Hechos 7:16, donde los huesos de los patriarcas fueron trasladados o removidos. Ustedes le están removiendo el evangelio, el verdadero, para meterle nuevamente la ley aquí. Eso es lo que le está diciendo el apóstol. Los Gálatas estaban a punto de dejar el evangelio apostólico para irse a la ley de nuevo. El otro evangelio, ese evangelio mezclado con ley que querían los judaizantes, era una falsificación del verdadero. La palabra evangelio del griego evangelion significa buenas nuevas y son las que el apóstol mencionó que la hermana leyó anteriormente. El mensaje entonces de los falsos maestros era de imponer a los cristianos requisitos de la ley, especialmente la circuncisión, como parte de ser evangélico. O sea, si ustedes quieren ser cristianos, se tienen que circuncidar. Eso le estaban enseñando, ¿ok? El apóstol aclara que solo hay un evangelio, versículo 7, Mana Nancy, 1:7. 1:7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Solo hay uno. Pero que algunos tenían en mente hacer cambiar a los Gálatas con sus creencias originales. Dice, perturban, tienen la idea de levantar una seducción para estorbar la bendición que los Gálatas tenían en el Evangelio de la Gracia. El método de cómo hacer esta perturbación era la de cambiar el Evangelio y mezclarlo. Hermano, porque aquí el enemigo es muy astuto, ¿ah? Ustedes saben que esta era una media verdad, porque era cierto que no les prohibían creer en Cristo, no les prohibían eso, pero le decían, pero también se tienen que circuncidar, esto es una media verdad. Y una media verdad es una gran mentira. La verdad es verdad completa o es mentira. Así de simple. Una media verdad es mentira. ¿Ya? Cuando se cambia el contenido del Evangelio o también la palabra de Dios en general, la fe es contaminada con otras ideas que no son de Dios. Por eso, hermano, que yo siempre soy celosa de la palabra y del estudio de la Escritura. Una iglesia
que no enseña la escritura y que sus miembros no aprendan la escritura, cualquier cosa los va a convencer, les van a meter el dedo, perdone, ¿ah? Hasta acá y no se van a dar ni cuenta. Si no conocen la escritura, mire, la Biblia es nuestra guía de fe y conducta. La Biblia nos dice a nosotros cómo vivir, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y si nosotros no lo estudiamos, ¿cómo lo vamos a saber? Después cualquiera en la calle, en otra iglesia me enseña una cosa y yo amén le digo a todos. Por eso que es importante que nos eduquemos, que aprendamos. La educación cristiana es la base del cristianismo, hermano. Jesús fue un rabí. ¿Sabe usted por qué fue un rabí? Porque estudiaba. Pablo fue un rabí, ¿sabe por qué? Porque estudiaba. Para ser rabí había que estudiar 10 años. La educación cristiana es la base del cristianismo. Si no nos educamos, estamos mal, tenemos que educarnos. ¿Ya? El cambiar el evangelio es la peor tragedia que puede ocurrir, y si no nos abocamos a la Biblia y no la estudiamos seriamente, si la estudiamos por cuenta propia, hermano, estamos perdidos. Por algo la Biblia dice que hay pastores y maestros, pero hay hermanos que les gusta estudiar solo la Biblia. Eso no es bíblico. La Biblia no se estudia solo. Por eso somos un cuerpo. Cristo dijo que éramos un cuerpo, una comunidad de fe. Todos nos necesitamos. Si usted está estudiando la Biblia solo, está en un error. Tenemos que hacerlo en la congregación, con la gente, preguntar, salir de dudas, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe una exhortación fuerte en base a la gravedad de cambiar el evangelio. El versículo 8, hermana Nancy, del capítulo 1. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gracias. Notemos que en la exhortación hay dos cosas. Primera, la más importante no es el mensajero, sino el mensaje. Los maestros falsos pueden tener una máscara de piedad, pero su mensaje es venenoso. Segunda, no hay una nueva revelación celestial dada a los hombres para ser salvos, hermano. Dios hoy no está revelando nada en cuanto a su palabra, porque ya está todo revelado. Si Dios tuviera que revelar en cuanto a su palabra algo nuevo, tendría que ser algo mayor que Cristo. Y no hay nada mayor que Cristo, ¿ya? El autor nos dice que ni un ángel del cielo, o sea, nadie te puede predicar un evangelio distinto, ni siquiera un ángel. No le creas a nadie aunque venga con alita y muy bonito y te hable muy lindo. Cuidado, cuidado. Eso es lo que está diciendo. Entonces es interesante que en los tiempos que vivimos muchos ponen su fe en una persona o en experiencias sin tener en mente el contenido bíblico. Porque hay muchos hermanos, yo conozco a varios, de nuestra iglesia y de otra iglesia también, que se dejan guiar mucho por los sueños. Yo no digo que Dios no muestre el sueño, pero lo hace muy pocas veces, hermano. ¿Sabe por qué lo hace pocas veces? Porque su palabra dice que tenemos a la profeta más segura que su palabra. Y Dios a veces sí habla en sueño, pero a veces, en ocasiones muy extrañas y muy a lo lejos. Pero hay hermanos que se dejan guiar solo por sueños. Cuando usted tenga un sueño de Dios, analícelo a la luz de la Escritura. Y ahí se va a dar cuenta si es de Dios o no es de Dios el sueño. Y después lo comenta. Porque a veces el sueño se lo comentamos a otro y el mensaje es para nosotros. Y no es para otro. Así que también hay que tener cuidado con eso, ¿ya? El veredicto apostólico para aquellos que predican un evangelio falso es de maldición. La palabra anatema tiene que ver con la maldición divina. El apóstol usa esta palabra en Romanos 9:3, donde él desearía ser maldito, dice, para la salvación de los judíos. La idea en Romanos 9:3 es separado de la salvación de Cristo, es decir, fuera de la gracia de Dios. Entonces podemos decir que la palabra anatema tiene la idea de la maldición total de Dios, es decir, algo o alguien que es entregado al juicio divino. ¿Ya? Esta exhortación es tan seria que el autor la repite en el verso 9. Hay dos interpretaciones con respecto a la exhortación paulina, como ya lo hemos dicho.
Algunos piensan que se refiere al versículo 8, donde Pablo menciona la exhortación por primera vez, y otros piensan que fue en persona en una de sus visitas. No hay certeza de aquello. Cualquiera de los dos puntos de vista con que el lector esté de acuerdo, no cambia el pensamiento de la exhortación, porque fue repetida por el apóstol a los Galas para mostrar la gravedad de cambiar el evangelio que les fue dado. A veces, hermanos, estamos en la iglesia y sin darnos cuenta estamos cambiando la escritura. Por un sueño, por alguien que nos comentó otro cristiano de otra parte, cuidado con eso. Y la defensa del evangelio dado a Pablo lo voy a pasar un poco por alto porque esto es, no quiero que porque no vamos a alcanzar a terminar. Y la realidad del evangelio dado a Pablo es, primero, la conversión de Pablo. Ya él se convierte por una experiencia con Cristo. Los judaizantes se podían preguntar, ¿podía Pablo comprobar a los Gálatas que su evangelio era de Dios? El apóstol comienza a argumentar con su propio testimonio, hermano, y eso es lo importante. Cuando usted habla del Señor, tiene que tener testimonio. Escritura, sana doctrina, porque la Biblia la puede leer cualquier hermano, pero sana doctrina, aprenda en su comunidad de fe y testimonio personal. A ver qué dicen de usted sus vecinos, sus trabajadores, sus compañeros de trabajo, su familia, ¿qué dicen de usted? Ahí está su testimonio. En la iglesia somos todos santos, hermano, pero ¿qué dicen de usted en otros lados? Eso es importante. ¿Ya? Pablo le recuerda su vida antes de tener un encuentro con Cristo y ¿sabe lo que le está diciendo? ¿Saben? Cuando yo me encontré con Cristo cambié. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, decirle a la gente, cuando yo me convertí en evangélico cambié. Cambié. ¿Usted cambió? Yo cambié. Es para pensarlo, ¿verdad? Saulo perseguía a la iglesia de Dios, me estoy apurando para no dejarla casi inconclusa, ¿ya? En gran manera la perseguía ferozmente porque él creía que estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? Tenía un celo por Dios. Yo me declaro una celosa de la doctrina, de la sana doctrina, hermanos. Me declaro celosa de la sana doctrina. Y cuando yo veo que no hay sana doctrina, se me paran los pelos que me quedan, se me paran, hermano, porque soy celosa de la sana doctrina. Amén. Es lo mismo, así que por eso es que lo estoy pasando un poco. Mire, esta palabra dice, su percepción estaba vestida con un manto de religiosidad. Pablo en su vida pasada era devoto del judaísmo y se destacaba en él. La palabra griega procopto, que se traduce, destacaba en el versículo 14 y tiene la idea de avanzar y de crecer. Esta palabra también fue usada en Lucas 2:52 para describir el crecimiento de Jesús, que dice que él avanzó en sabiduría, estatura y gracia, para con Dios y con los hombres. Terminemos el versículo. Dice que Cristo crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y con los hombres. Así nosotros tenemos que uno dice, Dios sabe mi corazón. ¿Y qué hay de la comunidad donde usted se relaciona? ¿Qué hay de sus compañeros de trabajo? ¿Qué dicen de usted? ¿Qué dice su familia de usted, sus hijos de usted? ¿Okay? Pablo dice, de mí nadie tiene que decir, a mí no me pueden sacar nada. Que de nosotros digan lo mismo, hermano, que no nos puedan sacar nada. Tanto fue su amor, dice, y celo en el judaísmo que creció más que sus contemporáneos. ¿Ya? El apóstol conocía y vivía en el Antiguo Testamento y su celo iba un paso más hacia las tradiciones de los padres, ¿ya? Que tenían que ver con la ley oral pasada de boca en boca por la escuela de los fariseos, ¿verdad? Estoy tratando de pasar por alto. Mire lo que dice Pablo. Me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, pero cuando Dios, wow, ¿qué dice Pablo? Miren, yo como fariseo era el mejor, pero cuando Dios se me apareció en el camino, todo eso que yo sabía lo tengo por basura, no me interesa. Ahora me interesa Cristo. ¿Por qué? Porque siempre es Dios el que marca la diferencia en nuestras vidas y experiencias. De perseguidor a un apóstol, ¿cuál es ese cambio que el Señor ha hecho en tu vida y en mi vida?
de ser nosotros no creyentes y ahora creyentes. Hemos cambiado, hemos crecido en conocimiento de la Escritura, ya hemos crecido. ¿Dónde estamos aprendiendo? Solo error. Pablo no aprendió solo, Jesús no aprendió solo. Lo peor que puede hacer un cristiano es estudiar la Biblia solo. Es lo peor que se puede hacer, hermano. Por eso somos cuerpo. El apóstol explica cómo su vida cambió cuando Jesús se le reveló. Su conversión es sobrenatural, como debe ser la nuestra, hermano. ¿Cómo podemos explicar que después de ser un perseguidor haya sido una persona totalmente distinta? ¿No es cierto? Él era una persona que quería agradar a Dios en su religión. En los versículos 15 y 16, el enfoque está en lo que Dios ha hecho por él. A Pablo ya después todos sus conocimientos no le interesan un bleo, hermano. ¿Sabe lo que le importa? Agradar a Dios. Eso es lo que nos tiene que importar a nosotros, agradar a Dios y obedecer. El que ¿sabe cuál es el espiritual? El que obedece. Porque algunos dicen, oh, el hermano que es espiritual. Usted puede pasarse el día orando y ayunando, pero si no obedece no le sirve de nada. El espiritual es el que obedece y Pablo fue obediente. Ya estoy tratando de pasar lo menos importante porque esto no es tan importante, es lo mismo que hemos hablado anteriormente, solo que más profundizado. Pero mire, Pablo fue apartado por Dios para el ministerio. Usted fue apartado por Dios, hermano. Usted fue apartado por el Señor para algo. Sométase a Él, sométase a Cristo, sométase a su congregación en cuanto a la sana doctrina, al respeto, a no pecar, a no ofender a Dios y quedarse tan fresco como que si nada pasara. Perdóname, Señor, eso no, el Señor sabe cuándo, el Señor, por eso es que me gusta el Señor. Dice que Él pesa los espíritus. Él sabe cuando nuestro arrepentimiento es de aquí para afuera nomás. Nuestro arrepentimiento tiene que ser interior y eso se nota en nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son mis costumbres? ¿Qué tipo de música estoy escuchando? Yo no estoy en contra de la música mundana, ¿ah? Cuando es romántica y tiene letras bonitas y es melodiosa, suavecita y tiene letras bonitas, que no me incitan a pecar ni a hacer lo malo. Yo no estoy en contra de esa música, pero para escucharla a veces, pero si yo dejo un culto para irme a un concierto de un cantante mundano, ahí estoy en problema porque estoy prefiriendo un cantante mundano antes que el Señor. A mí, por mucho que me guste un cantante que canta canciones bonitas, románticas, pero si tengo culto en la iglesia, yo no voy a dejar la iglesia. La iglesia es primero, ¿verdad? Pablo llenó el requisito más importante para el ministerio. Sintió que Dios había sido apartado, que él había sido apartado por Dios para tal tarea. No era el resultado de su ambición personal, sino que fue la mano de Dios que le apartó para el Evangelio, hermano. El Señor le apartó a usted para que fuera cristiano, no fue su voluntad. Dicen, yo conocí al Señor. En cierto modo tiene cierta lógica, pero en realidad fue Cristo el que nos encontró a nosotros. Dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos encontró. Y nosotros respondimos a su llamado nomás. Pero el que andaba detrás de usted, hermano, toda la vida fue Cristo. A mí me gusta cuando la Ivonne dice el Señor nos perseguía y me gusta como el Señor nos persigue y nos busca y nos sorprende. Porque el Señor nos persigue. A mí me perseguía desde que era chiquitita, hermano, el Señor me estaba persiguiendo. A usted también. Seguramente está pensando en las prácticas de contar los animales y apartar cada décimo animal como diezmo que debe ser consagrado a Dios en la antigua ley. Los eruditos han luchado con la cronología de la vida de Pablo después de su conversión. ¿Cuánto tiempo pasó en Damasco antes de partir para Arabia? No está muy claro. Ni tampoco los detalles de su ministerio antes de subir a Jerusalén. Ni tampoco sabemos si este viaje era el relacionado con lo que llamamos el concilio de Jerusalén o su viaje posterior de Pablo. Lo cierto es que Pablo estaba activo en testificar de la conversión y la transformación en que había venido como consecuencia de tal experiencia. Esto es más o menos lo mismo que estamos profundizando, pero ¿sabe con qué yo me quiero quedar con esto, hermano? Mire, no debemos desanimarnos en los momentos de dificultad porque Dios está a nuestro lado. Pablo la vivió mal y de hecho fue decapitado por Nerón.
¿ya? Pero nunca se desanimó. Tenemos que ser fieles en sembrar la semilla, pero para sembrar la semilla tengo que aprender yo primero. Y tengo que aprender en la congregación, no solo. En la congregación hay maestro, y después usted puede ser maestro también. Todos partimos de abajito. Primero somos estudiantes. Hermanos, cuando yo estoy en una clase, como estudiante no hablo ni pío, no digo nada, porque me gusta escuchar, me gusta aprender. Yo soy bien buena para hablar, pero cuando soy estudiante no hablo nada, me gusta aprender. Sergio Silva siempre nos decía, júntese con personas a las cuales ustedes puedan leer, o sea, júntese con gente de las cuales ustedes puedan aprender. Yo eso nunca lo olvidé y me empecé a juntar con gente de la cual yo podía aprender, no solo de la Biblia, sino que en experiencias de vida también. Por eso me gusta la gente mayor. Siempre me he llevado bien con la gente mayor porque aprendo de ellos. Yo digo, ellos hicieron esto, les fue mal, yo no lo quiero hacer. Esto lo hicieron bien, esto quiero hacer, ¿verdad? Hay sabiduría en la edad. Que Dios nos ayude a ser como Pablo. Que nadie tenga nada que decir nosotros. Van a hablar de nosotros, pero que sean calumnias, que sean mentiras, ¿verdad? Es cierto que la gente puede decir muchas cosas de nosotros, pero que los digan sin razón, sin que nosotros les demos pie para que hablen de nosotros. Que el Señor nos ayude. Si alguien tiene una pregunta, una palabra, una orientación, un consejo, por favor, tiene un minuto para decirlo. Voy a abrir micrófono. Bueno, Pablo fue un ejemplo para nosotros. Sigamos el ejemplo de Pablo, estudiemos su palabra, congreguémonos, nosotros somos uno. Mire, hermano, yo tengo muchos pastores amigos y en la iglesia de Dios son poquitas las iglesias que tienen educación cristiana y en la iglesia en general, ¿ah? Excepto la iglesia reformada. Las iglesias reformadas, la escuela dominical de ellos dura 3 horas. 3 horas, porque tienen clarito qué es lo más importante. Lo más importante para ellos es aprender la escritura. Por eso que la educación cristiana que ellos tienen en las escuelas bíblicas duran 3 horas los domingos. 3 horas, porque es lo más importante. Usted no saca nada con cantar, bailar, que es bonito, pero si no tiene la enseñanza de la palabra, puede ser solo emoción, hermano, y eso el Señor no quiere. Quiere que seamos buenos cristianos, que sepamos de la escritura, que la pongamos en práctica, que nos congreguemos, que estemos en los cultos, que aprendamos de otros. Yo estoy en todas las clases porque aprendo de mis hermanos, aprendo de ellos, aprendo de todos ustedes, yo aprendo. Así que Dios nos ayude a ser como este gran hombre que tuvo una vida que la dio por el Evangelio y nosotros, hermanos, estamos hoy cómodamente siendo evangélicos, así que Dios nos ayude. Que el Señor les bendiga y gracias por participar. Luis. Muchas gracias, Gloria. Dios te bendiga. Gracias por el tema. Que el Señor nos ayude cada día a no solo escuchar y entender, también a practicar. ¿Vale? Amén, amén. Así que muchas gracias a todos. Voy a dejar de grabar.